Buenos días o buenas tardes, depende de la hora en la que estéis viendo el programa. Esta semana estamos en la butaca con tres personas, tres escritores de la comarca del Bidasoa que van a dar mucho que hablar. Han editado ya y han sacado un libro. Ellos son Ricardo, Sonia y José Carlos. Y bueno, la presentación está aquí, cada uno está con su libro. Diremos que Ricardo nos hace un libro de aventuras en el siglo XIX. Sonia nos hace lo que es una novela romántica. Y José Carlos es más sentimiento, más poema. Así que vamos a tocar tres, si os parece, géneros de lo que es la literatura. Y empezamos, Urchi, empezamos con Ricardo. Te dejo la primera pregunta. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Bueno, cuentas la historia de un investigador gaditano que ayuda a resolver ciertos casos. Pero la primera pregunta que a mí siempre, yo cuando me he puesto delante de un ordenador, sea para escribir un guión, o sea, ¿se tarda mucho en que te venga la inspiración o se tarda mucho en escribir un libro? Antes me has comentado que escribiendo tu cuarto libro, en 2 horas escribiste una página ayer. Exactamente, ayer mismo empecé a escribir y la cuarta novela del personaje. Y lo que pasa es que te pones a iniciar la introducción, el escenario, para ambientar un poco al lector, ¿no? En dónde se va a ubicar, en qué zona geográfica y en qué ambiente. Y claro, también tienes que andar retocando un poco el texto, porque no es ponerte y escribir y lo que te venga por la cabeza, claro. Tienes que andar haciéndolo literalmente fino, ¿no? De alguna manera para que quede bien. Entonces eso te lleva tiempo. Ricardo, la cuarta ya. Sí, es que esta primera que saco un libro la escribí en el 2008. Además, estaba escribiendo otras cosas en ese momento para el periódico de Granada Costa y me vino la idea del ajedrez y empecé a sacar esta primera novela. Lo que pasa es que luego ya no volví a meterme en el género novelesco hasta el 2010, cuando escribí la segunda novela del personaje. Esa ya otra ambientada en Santander, esta sucede en Puerto Real. Y luego la tercera transcurre en Madrid, que la escribí el año pasado. Fernando Robles. Fernando Robles, eso es. Entonces, claro, como he visto que era un personaje que tenía continuidad, había algo más, ¿no? De una solamente historia, sino que tenía más. Entonces dije, esto ya tiene pista de libro, directamente, porque ya ves que tiene camino, ¿no? O sea, que son 4 libros y con el mismo personaje. Estamos hablando quizás de un futurible Sherlock Holmes, pero nacional. Esperemos, estaría muy bien. Lo que pasa es que no va a ser fácil. Ha habido grandes escritores en España que han escrito para grandes personajes como Pepe Carballo o incluso este otro también Robles, que había investigador privado, que hubo una serie que protagonizaba Antonio Resines. Entonces, claramente no es fácil crear un personaje que sea inmortal. Entonces, lo que pasa es que siempre ha sido un género que me ha gustado mucho desde chaval, el género de suspense, aventura, porque fueron los primeros libros que fui leyendo sin ilustraciones de chaval, los de Sherlock Holmes. Eso me fue inspirando un poco en el género. Lo que pasa es que luego la aparqué, he vuelto a reanudarlo, pero ya quedando mi propio personaje. Y siempre ha sido un estilo narrativo que me ha gustado, aparte de la poesía que suelo hacer, más que narrativa. Y digo, bueno, vas haciendo. Sí, porque es cierto, aparte de lo que son novelas de investigación, de aventuras, más que de investigación, escribes también para un periódico, Sí. en el que, bueno, sí, yo he podido leer algunas poesías tuyas, sobre todo que has dedicado mucho a Fuenterrabía. Sí. No sé si es que eres un gran enamorado de Fuenterrabía o Fuenterrabía te toca una fibra Bueno, especial. en general llevo publicando en la revista Bidasoan, que ya desapareció, ahora es Bidasoa Aldea. He publicado desde el año 97. He publicado muchos poemas, o he publicado pequeños cuentos o relatos ambientados en las fiestas de Irún, fiestas de Don Jarvi. Luego en el periódico de Granada pues he escrito reportajes sobre las fiestas, he hecho algunas entrevistas. Luego he publicado algunas novelas por entregas y mogollón de poesía. Lo que pasa es que generalmente yo la poesía soy muy amplio. O sea, en un momento puedo escribir 3 poemas con 3 temáticas diferentes. O sea, he escrito poemas críticos sobre la sociedad, sobre la política, poemas humorísticos, sarcásticos, románticos, de todo. O sea, en ese sentido soy bastante versátil, ¿no? Exactamente, toco todos los palos. Eso sí, el tiempo dirá hasta qué punto soy bueno, ¿no? Pero
procuro, la inquietud mía me invita a hacerlo. ¿Te viene desde la infancia la afición por la literatura y por este género? Tú has dicho que desde chaval ya leías... Sí, exactamente. Yo estaba estudiando en el GB, además, en la PICE, y empecé a comprar mis primeros libros que compré así, como he comentado, sin ilustraciones, eran las obras completas de Sir Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, que editó Orvis Fabri en su época, años 80, mediados de los 80, primeros de los 80. Y la verdad empecé a leer ahí Estudio Escarlata, El signo de los cuatro, El sabueso de Baskerville, y las aventuras y de relatos cortos de Sherlock Holmes. Y realmente que me fascinó el personaje, la época, el entorno, el género, ¿no? De alguna manera, y eso me motivó un poquito a empezar a escribir. Pues si te parece, luego continuamos contigo, Perfectamente. Ricardo, pero vamos a presentar a nuestra segunda invitada. Ella, en este caso, es una chica, Sonia Hernández, y ya va con su segunda novela también, pero vamos a hablar de las dos, pero sobre todo una que ya salió este verano, yo estuve también cuando presentaste en la Feria del Libro, tu novela, y es la de Nunca quise hacerte daño. En este caso hablamos de una novela romántica, una novela quizás un poco más que nos pasa día a día, ¿no? Es una novela, cuéntanos un poquito, de pareja, de un matrimonio. Sí, bueno, es una novela, sí, se puede encuadrar dentro de una novela romántica, pero no la considero solo romántica. Sí que es verdad que es una novela que narra un día a día. Es un día a día en el que cualquiera puede estar leyendo y decir, jo, a mí esto me ha pasado ayer. Y realmente es como me siento cómoda escribiendo cosas que igual mañana estoy por la calle y me pasa algo y digo, jo, esto lo tengo que escribir. Y para mí resulta mucho más sencillo escribir así. Pues no sé si has tenido alguna dificultad en sacar el libro y no sé si has tenido alguna dificultad, ¿cómo le has hecho frente a eso? Bueno, pues yo terminé de escribir Nunca quise hacerte daño y se me planteó, bueno, sí que llevaba mucho tiempo ya escrito y guardado y nunca me planteé editarlo. Pero bueno, unas circunstancias de la vida, pues dije, no, pues es ahora o nunca. Y bueno, sí que me planteé, pues eso, mandarlo a una editorial y demás. Pero la verdad que no tenía ganas de decir, bueno, lo mando y espero y me planto un año o dos esperando a que me quieran contestar. Y bueno, me tropecé con un montón de gente que también ha autoeditado y me decía autoeditarlo. Entonces me marqué pues eso, en la aventura de la autoedición, que la verdad que es un mundo por descubrir, porque al final es, bueno, has escrito, pero tienes que corregir, tienes que maquetar el libro, tienes que diseñar una portada, tienes que imprimirlo, tienes que buscar puntos de venta y es pues otra aventura. Yo tengo dos cuestiones, Sonia. Una es, bueno, supongo que el desembolso económico sería el desembolso económico sin hablar de cantidades, Sí. pero sobre todo el respaldo de una editorial siempre te tiene que dar un poco más de respiración, ¿no? A la hora de decir, bueno, lanzo el libro al mercado. Sí. Y luego el título tan sugerente como es Nunca quise hacerte daño, siempre es algo que todo el mundo hemos pensado, ¿no? En un momento determinado, a gente que queremos, independientemente de que sea tu pareja, puede ser tu hijo, tu madre, un hermano, en el que siempre, ¿no? Esa frase, esa coletilla de lo siento, no he querido hacerte daño, ¿es algo que lo buscaste porque era sugerente o es algo que realmente por alguna cosa en especial a ti te une más, ¿no? Te llega más? Pues la verdad es que el libro llevaba terminado pues, fácil 6 meses y yo tenía guardado en mi ordenador una carpeta que ponía novela y no tenía título y no le encontraba ningún título. Y los que iba pensando y los que encontraba decía, es que no me llama, no me dice nada. Y una de las veces que, bueno, pues lo volví a releer, me encontré con una frase. Y dije, jo, esta frase, y ya le di vueltas y dije, es que es esta, tiene que ser esta. Porque es lo que tú me comentas. Al final todos hemos pensado y hemos sentido en algún momento de nuestra vida eso, que hemos hecho daño a alguien sin quererlo. Y la segunda cuestión era... Sí. No hay micrófono, no se me oye sin micrófono. La segunda cuestión era el tema de la autofinanciación, ¿no? El tema, bueno, sin hablar, ya te he dicho, de cantidades, perdón, el tema del desembolso que yo me imagino, puedo pensar que es fuerte. Y bueno, si te sientes un poco desangelada, ¿no? Si te sería más fácil con una editorial, porque podemos desde aquí pues lanzar un llamamiento, ¿no? A ver si alguna editorial te apoya. Sí, en un principio sí que cuando me dio mucho vértigo, cuando dije, venga, lo autoedito. La verdad que dije, bueno, como si estuviese delante de un precipicio y me fuese a lanzar al vacío.
Pero me he sorprendido muy gratamente de la cantidad de manos que he sentido a mi lado, porque de repente me empieza a salir pues, gente con la que igual crees que no tienes tanta confianza que te dice, no, yo te hago una foto con una portada, no, yo te diseño tal, no, yo te ayudo. Y te das cuenta de que tienes alrededor muchísima gente que te apoya. Entonces realmente me he sentido muy, muy apoyada. ¿Y cómo van las ventas del libro? Bien, pues la primera autoedición está completamente vendida. Y bueno, la segunda, que la voy a presentar el mes que viene, el día 12, pues esperemos que también vaya bien. Pues sí, quise hacerte daño. Sí, es el segundo, además también es Nunca quise... Alejarme de ti. Nunca quise alejarme de Es su ti. segunda parte. Esa sería una frase que pronunciamos menos veces. Porque el día que, bueno, tenemos por ahí del público un teléfono, pero bueno, dejaremos que termine de sonar. Podría ser la sintonía del programa también, ¿eh? Accidentalmente. Hay que aprovechar. Hay que aprovecharla. Yo lo que te comentaba es, lo que te quería comentar, es más doloroso quizás pronunciar la frase de tu segunda novela, Nunca quise alejarme de ti, porque estamos hablando ya que esta novela, no lo sé, pero por el título me está diciendo una ruptura, que no ha sido, no lo quiere desvelar, que no ha sido de alguna manera querida, ¿no? Avanzaros un poquito, lo que puedas, sin destripar el misterio. Es complicado avanzarlo, la verdad. Sí, lo mismo, siguen siendo frases que lo mismo, seguimos pensándolas y es complicado, es muy complicado cuando te das cuenta de que igual te estás alejando de una persona sin quererlo. Cuando realmente puedes ser una persona a la que quieres y quieres estar a su lado y te das cuenta de que no, de que el tiempo te está alejando de esa persona. Eso es lo que puedo avanzar. ¿Y por qué tienen que comprar el libro? Lo primero, porque hay que comprar libros, que al final es cultura, eso es lo primero. Pues yo creo que es un libro sobre todo muy entretenido y escrito desde el corazón. Puede gustarte más, puede gustarte menos. De hecho, es curioso que a la gente, sobre todo por la forma de narración que utilizo, a la gente o le gusta y le engancha o dice, no lo puedo leer. Entonces, yo creo que por eso merece la pena. Y por aquello que decían, ¿no? Que si los libros son leídos, la tala, en este caso, del árbol que ha servido para hacer el libro, Ha merecido la pena. ha merecido la pena. Y porque hay que leer, porque hay que dejarse de tanta pantalla. Bueno, me voy a incluir, los que escribimos normalmente utilizamos el ordenador porque es mucho más fácil. Sí, claro. Escribir, yo también te digo, si yo tuviera que volver a la máquina de escribir no sabría ya, porque los espacios y demás es totalmente diferente. Y el Tipex, eso es. Y bueno, también decir y recordar que estamos en un set, en un plato, y es gracias al Hotel Urdanibia, un hotel enclavado en la entrada, bueno, dependiendo, ¿no? En la entrada o en la salida de Irún, depende del camino que escojas. Y bueno, agradecer desde aquí pues su colaboración para hacer este programa semanal en la Butaca Con. Y en este caso, en la Butaca Con, pasamos al tercer invitado, José Carlos. Tú presentas el libro en octubre. Correcto. Tengo las fechas más recientes porque estuve contigo en la presentación. En tu caso, el libro es más romántico, es un libro escrito desde el sentimiento. Con esto no quiero decir que los demás no habéis escrito desde el sentimiento, pero hablar de una ficción, yo que escribo de las cosas, la ficción y escribo desde la poesía. No me resulta tan complicado escribir desde la ficción con un personaje inventado o alguien que es un tercero, aunque la historia sea más cercana, a escribir desnudando lo que son los sentimientos. ¿Cómo te sientes y sobre todo cómo está funcionando tu primer libro? Hombre, ¿cómo me por cierto, y el me... título es, dilo tú. Mis relatos a cada momento. A cada momento. Eso es. Pues bueno, con el título más o menos te podría responder, ¿no? Realmente sí es cierto que me siento un poco desnudo. Es la definición que creo que hay que utilizar. Pero sí también decirte que todo el contenido del libro de alguna manera también está un poco recogido, ¿no? En varias etapas de mi vida o de lo que me ha rodeado o incluso situaciones que he podido contemplar en amistades, conocidos y demás. ¿Cómo está funcionando el libro? Sinceramente, para mí el editar el libro y que saliera el libro
ya fue toda una sorpresa porque casi ocurrió todo esto como un poquito como, vamos a decir, como por accidente, ¿no? Realmente mi meta no era ni mucho menos editar y publicar y que saliera, porque para mí era muy impactante, era algo muy grandioso. Y bueno, salió y no le estoy haciendo mucho caso, aunque igual al tema del resultado. ¿Vale? Para mí el tener el libro aquí delante, para mí ya es un gran resultado, ya es un gran éxito. Está claro que por qué no, habría que ser un poquito arrogante y decir, pues sí, quiero que llegue a más personas, que más personas puedan leer el libro, su contenido, e intentar que alguien en un momento dado en alguna de las páginas diga, yo he estado aquí, o yo también he sentido así, ¿no? Eso pues sería ya pues una satisfacción múltiple. Quizá ahora nos están viendo y nos están escuchando y dicen, yo quiero ese libro, ¿cómo lo puedo conseguir? El libro, ¿dónde se puede comprar? Porque igual van a ciertos comercios y dicen, aquí no está, no sé, ¿cómo pueden comprarlo? Bueno, en mi caso el libro está en algunas páginas web. Elkar, la distribuidora de Guipúzcoa, también dispone de él, es decir, a través de Elkar se puede solicitar. En la web de Elkar está, introduciendo mi nombre y apellidos e incluso el título del libro aparece y se puede adquirir el libro. Es fácil conseguirlo, así que... ¿Tienes ya material para un segundo libro? Correcto. Y Más ya o está, menos ya está cerrado. Ajá. De hecho, bueno, ya tenemos el contrato de edición también firmado y bueno, ya estamos trabajando en la portada, un poquito en el diseño de la misma y saber pues un poquito realmente en qué forma lo vamos a sacar, si va a ser ya mismo en breve o si esperaremos un tiempo. No sé, por darle un poquito de espacio al primer libro que lo tengo muy reciente. Aunque también te digo que estoy muy animado y no me importaría sacarlo ya mismo. Igual es porque me apura, ¿no?, el hecho de que ya tenga el segundo en cola y decir, bueno, por el tema del resultado del primero, ¿qué ocurrirá o qué no ocurrirá? Han cambiado mucho las cosas, porque la última vez que estuve contigo en octubre con la presentación del libro, estabas con que el segundo no, darle tiempo, que bastante el primero, y ahora te veo más lanzado, que eso es bueno por otro lado. Sí, te voy a decir que te engrandece un poquito. Como te decía, para mí mi plataforma, sin hacer publicidad, ha sido a través de una red social. Vamos a decir que a través de Facebook, ¿no?, es donde de alguna manera me he atrevido, me he lanzado un poco a la piscina de, venga, sí, ¿por qué no? Lo voy a lanzar. Y bueno, como sigo trabajando, sigo escribiendo, que además es algo que llevo haciendo muchos años, y ahora pues esa inquietud ha dado un fruto, veo que puedo conseguir con esa satisfacción, ese camino que de alguna manera me mantiene un poco vivo y me ayuda. Entonces, ahí está. Pues les hemos conocido a los tres, uno a uno, a Ricardo, a Sonia y a José Carlos. Pero ¿qué te parece, Ursi, si ahora empezamos con una rueda de preguntas? Vamos a ver qué es un escritor, cómo es un escritor, qué siente o qué piensa un escritor. Así que la pregunta es para los tres. ¿Contestan los tres o contesta el que quiera? Yo lanzo la primera, si te parece. ¿Cuándo es la mejor época o el momento del día para escribir para cada uno de vosotros? Yo sé cuál es el mío, pero quiero saber cuál es el vuestro. Bueno, ya que tengo el micrófono, empiezo respondiendo, está claro. Sinceramente, para mí el mejor momento puede ser cualquiera. Es decir, yo creo que si en un momento dado te llega esa inspiración, o en mi caso, sobre todo por el género que utilizo o en el que trabajo, creo que en el momento que te viene la inspiración, creo que hay que plasmarlo, hay que escribirlo. O bien grabarlo, utilizar una grabadora, un teléfono con la aplicación, lo que sea, escribirlo en algún sitio. En ese momento creo que hay que hacerlo. Te puedes despertar a medianoche con de alguna manera con un sueño, con alguna sensación y de alguna manera te aparece. Y creo que, respondiendo a la pregunta, que para mí cualquier momento del día es bueno para escribir. Pues bueno, para mí mi mejor compañero de viaje es mi libreta y mi bolígrafo, por lo mismo, porque en cualquier momento se te viene una idea y por lo menos tienes que plasmarla. Pero sí que es verdad que yo, para desarrollarlo, para mí es la noche. La noche, el silencio, la oscuridad y el ordenador, que no quita para que estés escribiendo y lleves 2 páginas y digas, ahí va, me queda en blanco hasta mañana. O al revés, digas, si son las 5 de la mañana, creo que ya vale por hoy. Pues yo la verdad tengo cosas muy curiosas, porque he llegado a componer poemas de memoria mentalmente mientras trabajaba en el horno en porcelanas.
O sea, es curioso, o sea, ir componiéndolo mentalmente el poema, verso a verso, verso a verso. Y luego te acuerdas, Ricardo, Y si no sí, lo pasas. luego llegué a casa y antes de ponerme a comer lo empecé a transcribir a un papel. Y luego ese poema fue publicado en una revista de Vizcaya, de poesía. O sea, fue curioso. O sea, es que a veces la inspiración te surge. O sea, tienes que dejar. El otro día compuse un poema en una baba de un bar. O sea, estaba tomando tranquilamente algo antes de ir a correos y empecé a componer un poema sobre el tiempo y los cambios climáticos y me salió un poema bastante curioso sobre no saber si salir con paraguas o sin él. O sea... Pero a mí me resulta curiosa una cosa, porque sí que es cierto que la inspiración te llega en cualquier momento, ¿no? La musa puede venir a cualquier hora del día o de la noche. Yo también voy acompañada de mi libretita o de la grabadora. También para mí es la noche, pero yo, por ejemplo, si me viene un poema o unos pensamientos, yo tengo que plasmarlos, porque ese es el momento. 5 minutos después, como lo haya escrito, a mí se me ha olvidado. De hecho, muchas veces le digo a Urchi, cuando te llega una frase, apúntala, porque dentro de 2 minutos se me ha olvidado. Entonces, ¡qué memorión, Ricardo! Sí, la verdad que sí. Era ir recitando verso a verso, verso a verso, mentalmente, mientras estaba metiendo los platos en el horno. Los platos esmaltados, además, y sin equivocarme a dañarlos. Y mientras estaba haciéndolo, claro, había que pensar que tenía entonces 19 años, o así, 18, 19 años, y creativamente estaba en una fase creativa poética muy fértil, ¿no? Y realmente ibas verso a verso memorizándolo y recitándolo paso a paso, paso a paso, haciéndolo hasta que lo terminas de Me ha componer. recordado la canción, la de, creo que era, ¿no? Verso a verso, ¿cómo era? Beso a beso me enamoro de ti. Pues me ha recordado un poco lo que acabas de decir. Y ya te digo, y el poema ese que escribí en la cafetería lo hice en una servilleta de papel de la propia cafetería. Cogí la servilleta y me puse a escribirlo. Bueno, y en una servilleta de papel se han llegado a firmar contratos. Sí, El contrato exactamente. de Y Zidane con grandes, Florentino Pérez, por y grandes ejemplo. letras de canciones de los Beatles. Y grandes letras de canciones de los Beatles. Entonces, es que nunca sabes, ¿no? Lo que pasa es que a mí, en mi momento idóneo, sobre todo, que a veces a la noche estoy acosté, me levanto echando virutas porque hay que retocar algo, o porque ha venido un toque añadido a la novela que no tenía y tenía que apuntalar, por lo menos en un sitio, lo que tenía que poner. Generalmente, mis horarios habituales por trabajo suelen ser los sábados o los domingos a la mañana. Me suelo poner música clásica, música instrumental y me pongo al ordenador a escribir. Es el mejor momento para mí, porque eso me relaja, me transmite la música instrumental clásica y eso me inspira. Para ponerme a escribir cualquier cosa, lo que me surja. No quería desaprovechar la oportunidad. Le he preguntado a José Carlos sobre cómo se puede conseguir el libro. En vuestro caso, si alguien que nos está viendo quiere comprar vuestro libro, ¿qué tienen que hacer? Bueno, el mío muy fácil. Primeramente el que me conozca o por Facebook. Tengo una página abierta además que la abrí con un amigo de Zaragoza, directamente con el título del libro. Y se puede conseguir a través mío o a varias librerías de Irún, que por contactos he ido poniendo, como la librería Andecha de ventas, el kiosco 33 de la calle Cipriano Añaga, República Argentina, la Casa del Lápiz y la librería Zaloa, por ejemplo. Están ahí a la venta al público y el que quiera cogerlo ahí, tranquilamente, ahí tiene mi correo electrónico puesto, en las solapas de contraportada y tal, tiene puesto mi correo electrónico y yo gustosamente también al que lo compre se lo puedo dedicar y firmar. Y ahí está. ¿El tuyo, Sonia? Vale, en mi caso lo mismo, a través de la página de Facebook, que es Nunca quise hacerte daño, en librerías de Irún, como es Librería Magda y Librería Oscarvi, luego también en FNAC, en el Mercado San Martín, en Ederdenda, que está en Urnieta, y en breve me termina la página web, que es nuncaquise.com, que también se podrá comprar a través de internet. Y yo, una pregunta. ¿Qué viene antes? ¿El título y se desarrolla la historia o primero se desarrolla, digo en vuestro caso, o primero se desarrolla la historia y después llega el título? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Los tres, los tres? Bueno, gracias. Yo en mi caso es la historia. Yo creo que siempre termino las historias y las tenía huérfanas de título. A mí me vienen después. Siempre, siempre, siempre. Además, yo no... Sí, no, o sea, yo tengo mi historia y la voy desarrollando, o bueno, a mitad de camino me viene el título, pero siempre, primero la historia. Sí, sí. En mi caso es más sencillo. Espera, con el micro. Yo creo que en mi caso es más sencillo. Al final, lo que yo estoy marcando en el libro o plasmando en el libro son relatos, ¿vale? Son situaciones, sentimientos, expresiones, y yo creo que al final lo único que tengo que hacer es enmarcar el libro con
con un título. Sí, pero Juan Carlos, siempre hay un título mental que desarrolla una historia. Aunque en tu caso sea sentimientos, hay un sentimiento que prevalece que hace que se desarrolle esa historia. Puede ser la nostalgia, puede ser la alegría, puede ser la tristeza. No sé si te pasa que de repente sientes algo que sería, por decirlo de alguna manera, ese título en el que tú a partir de ahí desarrollas ese sentimiento. Pregunto, ¿eh? Sí, puede ser. En algunos casos sí es así y en otros es como un poquito, vamos a decir, un poquito más primitivo, ¿no? Es como que sale el sentimiento sin más, sin ese encabezado, ¿no? Que podríamos decir. Y de alguna manera luego le busco el título, ¿no? Como decía ella, ¿no? Es decir, ya tengo el relato, me ha surgido, ha venido de la musa, me ha llamado al coco y de alguna manera ha salido. Entonces luego de alguna forma utilizo la historia, el relato en sí para colocarle el marco del título y cerrarlo. Sí, en mi caso es curioso, porque hay algunos títulos publicado por entregas en el periódico, o por ejemplo este no, pero hay otro que la continuación a este, el segundo relato, que los títulos me salieron de sueños. Eso es curioso, de un sueño. Sí, sí, un relato que escribí, que publiqué por entregas, que no va nada que ver con el personaje, ese me salió de un sueño, el título. Y de ahí fui desarrollando la historia, que además el título es bastante sugerente, Los hijos del cristal. Me salió de ahí la sugerencia del sueño y ahí empecé a contar la narrativa, ¿no? Y luego este ya fue más con el tema del ajedrez, como aficionado que soy, pues ahí salió un poquito el género del ajedrez y el rey decapitado, pues le daba un matiz muy... ¿Dónde está publicado eso de Los hijos de cristal? Porque el título es sugerente, no sé cómo puede desarrollar la Está historia. publicado por entregas en el periódico de Granada Costa. Hay que entrar en granadacosta.info directamente en el periódico. Lo que pasa es que hay que ir muy atrás, en ejemplares atrasados, porque va por entregas. Entonces, ese fue un personaje que escribí, que se desarrolla en un mundo catastrófico, que el planeta le queda poco de vida y resulta que todo muta en ese momento. Debido al tema nuclear, todo muta y entre ellos los cristales cobran vida. Los propios cristales, es un poco ciencia ficción. Entonces de ahí me surgió un poco la idea de un sueño y ahí fui desarrollando la historia. Es bastante catastrófica, al final es bastante triste. ¿Se puede vivir de los libros, de la literatura? Es difícil, salvo que seas un Pérez Reverte o alguno de estos grandes, es muy complicado, porque al final te tienes que autopublicar tú o publicarte tú a través de una editorial. Yo lo he tenido que hacer a través de una editorial, pagando yo. Entonces eso al final te cuesta dinero. Entonces, lógicamente, luego, aunque tengas intención de distribuirlo por editoriales o mandando a gente famosa, por ejemplo, yo he mandado el libro a gente de televisión y algunos me han dado publicidad en sus medios, en sus programas televisivos, pero es difícil hacerte rico con esto, salvo que seas, ya te digo, un genio. Bueno, Pérez Reverte me imagino que también empezaría por abajo, ¿no? Yo creo que es cuestión de tener tesón. Como decía el otro, ¿no? El éxito no llega porque sí, el éxito es un trabajo, ¿no? Hay que trabajar el éxito. Entonces yo creo que si uno, yo no te digo que vas a vivir de ello, pero bueno, si uno poco a poco va escribiendo y va teniendo confianza en lo que hace, quién sabe, si tenemos aquí, seguro que tenemos un Ricardo, una Sonia y un José Carlos, que podemos decir, los tres, estamos todos de enhorabuena, porque la comarca del Bidasoa es muy difícil, no sé, o que hayan salido escritores, que además en el reportaje incluiremos también la presentación del libro de Borja, que también es irunés, así que Irún, pues vamos a ir dando pasos hacia adelante, ¿no?, en la cultura. Pero Sonia, que te he dejado... Hombre, yo creo que, a ver, vivir de la literatura económicamente yo creo que es complicado, pero yo en mi caso sí que es verdad que es una parte de mi vida. O sea, yo ahora mismo siento que vivo de ello, quiero decir. O sea, yo ahora mismo no imagino mi vida sin escribir, que para mí es suficiente. Y el ver, como decía, el ver aquí mis libros y poder compartirlo y ver que la gente lo lee y viene y te comenta, para mí eso ya es todo un éxito. Bueno, para ustedes también, pero es oyéndote, ¿no?, y al hilo de lo que dice Sonia, se podría decir, yo no tengo ningún libro publicado, entonces por eso pregunto, que de alguna manera el tener estos hijos vuestros aquí, ¿no?, es una especie de abrigo en los momentos de tristeza o de soledad o de quizás que te derrumbas por alguna situación y dices, voy a escribir, voy a desahogar lo que tengo o voy a salir de esta situación porque la escritura me ayuda.
¿Es una especie de Hombre, refugio? yo creo que sí. Yo, en mi situación, para mí es un desahogo. Es decir, en un momento dado igual hay algo a lo que de alguna manera no sabes cómo enfocar, o no sé si decirte enfrentarte. Y el hecho de plasmarlo, de escribirlo, creo que puede ayudar, ¿no? Por lo menos a soltarte, a liberarte un poco en alguna situación. No te podría concretar algo, ¿no? Pero yo creo que al final, en general, así como, pues bueno, como hay quien busca el desestrés en el deporte, que yo también lo encuentro en el deporte, pero sí es cierto que escribir a mí me ayuda muchísimo. Lo he hecho siempre, desde que soy muy jovencito, muy niño, siempre he escrito de muchas maneras, ¿no? Y yo creo que al final, si escribes o lo has hecho de antes, independientemente de que llegues o no a conseguir tener un hijo o a tener un libro editado, si siempre has escrito desahogándote, creo que lo continúas haciendo y ayuda. Si te parece bien, Patricia, vamos a decir a todos los que nos están viendo que también es otra plataforma, mediante EuskoTV, poder conseguir el libro de estos autores. Claro. Sí, Mediante Facebook y mediante Twitter. Aparte de vuestro trabajo, ¿es un complemento la literatura a vuestro trabajo diario, habitual? Hombre, no, para mí, en mi caso, nada tiene que ver mi trabajo con la literatura. Pero bueno, en este caso, como te decía antes, ¿no? Pues me ayuda sobre todo igual a apartar un poco la vida laboral, hacer ahí un paréntesis y meterme en otra línea completamente distinta. Pero bueno, como complemento, de momento, pues como decían mis compañeros, no se puede vivir todavía, ¿no? No vamos a cerrar la puerta, no se puede vivir de la escritura, pero bueno, sí ayuda y sobre todo te anima pues eso a continuar con la lucha laboral de todos los días y de la situación que puedas tener en tu vida diaria. Yo dos cuestiones, una para ti y una para los tres. Para ti, claro, quien haya visto el reportaje de EuskoTV, se incluyó unas fotos tuyas de modelo, Ujú. en la que, bueno, pues es un cuerpo atlético, un cuerpo de culturismo, y no te han dicho que casi, te digo, porque ni que los sentimientos tuvieran que pegar a una persona dependiendo de su físico, pegan, pero en esta sociedad que es un poco sí, y simplista, voy a decir, para algunas personas, ¿no te has encontrado con gente que te dice, ahí no te pega nada, ¿no? Con tu físico escribir así, Cierto, cierto. poesía así, incluso, ¿no te han llegado a decir ñoñerías? Sí, Te digo, porque hay sí, gente así, te sí. digo, y no te lo digo menospreciando porque yo No, no, escribo no, como tú, no, o no, sin sea, duda. pero siempre te encuentras con gente que te dice, parece que tema poético y Rompes la esquemática típica de lo que es un escritor de poesía. eso es, entonces es como, o ya tenemos un estereotipo como puede ser Lope de Vega, un Becker, pero claro, los modernos y encima, pues motorista, como si no le pega, ¿no? Siempre es como una estética más bruta, más... Exactamente, más brusco, más tal. Nada, pero yo creo que nos agarramos. Ay, espera, y luego la otra, que sí le pasó a Urchi. ¿En algún momento vais a cambiar de género? Te voy a ver a ti escribiendo... a ti no te voy a decir lo de poética, porque no. Ciencia ficción para ti o de aventuras. Y, jo, es que Ricardo también escribe poemas, pero bueno, cosas totalmente diferentes. Yo creo que Pero bueno, sí, que podría la ser, ¿eh? primera pregunta era lo del físico. Vale, pues respondiéndote a la primera pregunta, sí, me he encontrado con mucha gente que me dice, pero eso es tuyo, tú escribes. ¿Desde cuándo escribes? ¿Desde cuándo escribes tú? Es como que pues no te ven en el gimnasio o subido a la moto y como que tienes una especie de imagen de tipo duro malo y el tipo duro malo no puede escribir o no puede sentir. Yo creo que al final todos, de alguna manera, tenemos esos sentimientos, ¿vale? Esos pensamientos y bueno, pues yo los plasmo sobre el papel y al final, pues aquí en este caso han llegado al libro, pero al final todos lo tenemos. Pero sí es cierto que tenemos un estereotipo como que no lo podemos cambiar. Eres un chico malote, culturista o motorista, o llámalo como quieras, y eres tipo duro, entre comillas, tipo duro y no, como que no sientes ni padeces. Yo creo que es un error. Creo que es un error. De ahí un poco la portada del libro. Era un poquito intentar buscar ese significado, ¿no? Como que hay una barrera entre el estereotipo o de alguna manera lo que la gente ve desde el exterior a lo que realmente puedes llegar a sentir dentro, ¿no? Y luego la segunda cuestión. La segunda cuestión era de, ¿te voy a ver escribiendo ciencia ficción, por ejemplo? ¿Por qué no? Yo creo que, ¿por qué no?
Es decir, no, digo que ¿por qué no? Podría ser una novela de ciencia ficción romántica. Bueno, ¿No? bueno, pero ya nos salimos, ya estamos con la misma. Ahora, me gustaría ver lo de Urchi, una novela de ciencia ficción romántica. ¿Sería un romance entre dos extraterrestres? ¿Dos aliens? Oye, sería interesante ver O un cambio, ¿no? Un romance entre alguien del exterior con alguien... Alguien del exterior. ¿No? Un juego de palabras, sí. Sonia, a ti te toca la aventura, por ejemplo, misterio, asesinato, crimen. No lo sé, no lo sé. Puede ser, ¿eh? Porque al final a mí, como todo me viene de repente, podría ser. Lo que estoy segura es que nunca podré escribir ciencia ficción. Y de hecho admiro a la gente que lo hace, porque es que yo al final me baso en el día a día. Para mí es mucho más sencillo, entonces de verdad que lo admiro. Y curiosamente, poesía, de pequeña he escrito mucha poesía, pero ya tampoco, ya no le doy. A Ricardo se lo vamos a poner más difícil, porque Ricardo escribe poesía, escribe ciencia ficción y escribe de relatos de misterio una novela de investigación. ¿Novela de investigación? Es decir, con datos reales. Ah, bueno, bien, eso es más complejo, primeramente porque no... Hombre, fácil no te lo vamos a poner, Ricardo. Claro, no. Si me hubieras preguntado teatro, te hubiera dicho que sí, que he escrito hasta teatro. Ves. He escrito hasta teatro. Tengo varias obras escritas, he mandado concursos, pero no he conseguido nada con ellas, pero bueno, ahí están. Pero ese tipo de... había que tener muchos contactos. Y aparte de tener tiempo, permitírtelo, claro. Y en el día que vivimos hoy en día no te puedes permitir esos privilegios. Entonces tienes que al final basarte en tu propia capacidad creativa y documentarte por los medios que tienes en Internet. Claro, porque yo para documentarme tiras de Google, tiras de los foros, de todo ese tipo de información que encuentras, poniendo datos puntuales para concretar bien lo que había. Me acuerdo que con la tercera novela que he escrito del personaje me tuve que informar muy bien en Madrid, en 1896, si había farolas de gas o eléctricas. Y claro, y casualmente había de las dos. Es que es curioso. Entonces, claro, te tienes que documentar y luego, pero miras por ese lado. Luego ya el otro, ya más científico, ya tienes que tener mucho contacto. Pero quién sabe. Bueno, pues yo, por mi parte, Patricia, creo que ya hemos hablado de los libros. Recuerden que mediante Facebook y mediante Twitter se pueden comprar estos libros, que seguro que para estas fechas navideñas vienen muy bien para hacer un regalo, ¿no? Eso es. Lo único, tenéis, si queréis apuntillar alguna cosa, pero medio minuto cada uno, por si queréis. O sea, los 60 segundos. Medio minuto, si queréis... Medio minuto, que lo vamos a controlar, que tenemos ahí al regidor que nos está haciendo ya señas. O Pues sea que... yo simplemente os voy a dar las gracias por invitarme, por disfrutar de vuestra compañía y conocer así en persona a nuevos compañeros. Y nada más, no tengo nada más que decir que gracias. A ti. Yo, igual que mi compañero, daros las gracias por la invitación. He pasado un rato muy agradable, he pasado muy bien. Y aprovechar para dar las gracias a toda la gente que me está echando una mano y que está a mi lado. Porque al final publiqué la primera novela pensando que se acababa aquí y nunca pensé que iba a estar ahora aquí con 2 libros encima de la mesa. O sea que gracias. Yo por mi parte, como mis compañeros, lo mismo. Muchas gracias por estar aquí, por la invitación. Y lo segundo, que hay que comprar libros, que hay que leer, que eso es cultura. Bueno, pues ya pasando el momento de agradecimiento que hemos tenido ahora, que por nuestra parte os agradecemos mucho y además contaremos con vosotros para otras entrevistas y además, como es gente muy versátil, no tiene por qué ser siempre de libros. Así que nada, Urchi, todo tuyo, el micro. Bueno, sin más, dar las gracias al Hotel Urdanibia, como tú has dicho antes, Patricia, por habernos cedido este set, este mini plató de televisión semanalmente. Y la semana que viene volveremos en la butaca con otros invitados o otro invitado o... Otras, y será, pues nada, estar atentos porque avanzaremos más o menos los invitados llegado el día, nunca antes. Pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Bueno, pues nos encontramos en la presentación del libro de Borja Semper. Una aventura arriesgada, la de hablar claro. ¿Esto se va a contagiar a nivel de más políticos? Ojalá pudiéramos contagiar esas ganas de decir las cosas claras y de construir el futuro pues desde la claridad, desde la honestidad y desde la política. ¿No piensas, Arantxa, que de alguna manera
el hecho de que vosotros mismos seáis los que hagáis una especie de limpieza también os da mayor credibilidad ante la ciudadanía. Bueno, yo creo que tenemos que ser nosotros los que demos ejemplo, los que allí donde nos toca ahora tener responsabilidades, pues demos ejemplo y se vea que queremos hacer la política de otra manera y que solo se perciba pero con hechos, más que con palabras, porque los discursos son fáciles, todos nos los podemos aprender, pero luego hay que acompañarlo con hechos. Y ya por último, has venido de alguna manera padrinando el libro de Borja. ¿Veremos alguna vez a Borja padrinando algún libro tuyo? No lo sé, no lo sé. Ahí me da mucho pudor, ¿no? Pero bueno, yo creo que es valiente, ¿no? El haber puesto y haber escrito cosas muy personales, muy, yo creo que de su vida, de su vivencia en política. Y no lo sé, supongo que también será bueno ponerlo por escrito. No sé si publicarlo, pero muchas veces te das cuenta de muchas cosas que has vivido, muy personales, muy duras, otras muy buenas, que a veces dices, tendré que ponerlo escrito para que por lo menos mis nietos sepan, ¿no?, que hubo una Euskadi en un momento muy duro y que yo espero que sepamos y podamos escribir la historia de Euskadi de otra manera. Pues muchísimas gracias, Arantxa. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Yo me planto en el espacio público. Usted, si quiere estar en casa, se queda en casa, pero no me imponga usted las normas de su casa a lo que es el espacio público, que debe ser de todos. Y si los medios, y muchos en los medios, dicen que los políticos están devaluados, pues les podríamos devolver, yo no soy ningún político ya, hace mucho que dejé de serlo, pero les podríamos devolver la moneda diciendo que el periodismo también está tan devaluada como la política misma. Es que ricasco. Quienes nos dedicamos a política en primera línea, perdemos la conexión con los ciudadanos. El populismo avanza. Quienes tienen soluciones fáciles a problemas complejos tienen el campo abonado y también la libertad se estrecha. Por eso en el libro también defiendo que no existe una casta, como muchas veces oímos, sobre todo en determinadas tertulias, que a modo de trazo grueso se refieren a los políticos como una casta diferenciada. No somos ninguna clase. En el fondo, no estamos lejos y no somos nada diferente que la misma población que está afectada. Porque yo defiendo en el libro que somos uno, políticos, representantes y representados, somos uno, pero con responsabilidades y con preocupaciones recíprocas. Y por eso he querido contar mi visión. Y he empezado además en el libro haciéndolo con una referencia que para mí es fundamental y que tanto Arantxa, pero Joseba por edad también conoció en Gregorio Ordóñez. Una referencia que para quienes entramos en política en finales de los años 90 era y supuso precisamente el acicate, el revulsivo para dedicarnos a la política. Y en el libro Gregorio Ordóñez tiene un papel protagonista y es una referencia evidente, porque Gregorio Ordóñez demostró con su actitud y con su forma de ser, con su forma de ejercer la política, que también la política podía seducir en la mejor de sus acepciones, porque además de ponerle valor a su actividad diaria, en aquella San Sebastián de los años 90, de los años finales 80 y 90, además de ponerle ese valor, ejercía la política de una manera sencilla. Y los que tuvisteis oportunidad de conocerle lo sabéis también como nosotros, y lo sabéis igual que yo, sin ataduras, sin clichés, sin responder a un guión preestablecido, más allá del que dictaba su conciencia y lo que creía que era justo y lo que creía que era el ejercicio libre de la política, que a mí me recuerda, cada uno con sus matices y con su estilo diferente, a ese ejercicio libre del que antes me refería de Joseba. Por eso es tan importante también que quienes hacemos política nos acerquemos a los ciudadanos también en las formas, en la manera de hacer política, aportando al debate singularidades, matices, aportando a las estructuras del partido reflexiones diferenciadas, que sumen, que intenten enriquecer el debate de esos partidos que aparentemente son tan cerrados, pero que los hacemos cerrados quienes, militando en los partidos políticos, no aportamos nuestras reflexiones y no asumimos nuestra responsabilidad de intentar que los partidos políticos mejoren, crezcan y ensanchen el debate y por lo tanto ensanchen también o mejoren también su posición política. Y creo, también lo menciono en el libro y en buena medida creo que se ha dicho antes también, que
aportaríamos mucho, quienes hacemos política, quienes tenemos la responsabilidad de representar al ciudadano, si entendiéramos que el mundo se ha transformado, y si lo entendiéramos especialmente en el País Vasco. Que el mundo se ha transformado de tal manera que ya no puede explicarse el mundo en virtud de un reduccionismo que limita las opciones a dos grandes bloques que identifica como izquierda y como derecha. Y que la política ya no puede anclarse en prejuicios, en clichés, ni apoyarse en etiquetas fáciles que tanto hemos padecido y hemos conocido en Euskadi. Y creo que si entendemos esto, quienes hacemos política, si entendemos que el mundo se ha transformado, que ya las explicaciones ya no son tan fáciles a los problemas, estos de la globalización y otros tantos, que los clichés y que las etiquetas ya no sirven, empezaremos a conectar con una ciudadanía que viene reclamando y que viene exigiendo también más talla, que viene exigiendo también de sus políticos que entendamos el mundo de una nueva manera, o por lo menos que entendamos el mundo en virtud de las transformaciones que se ha producido. Porque los ciudadanos ya no somos meros receptores de información, también generamos información y también queremos ser, y también quieren ser parte activa, quieren ser protagonistas de la democracia representativa. Y voy terminando ya porque tenía mucho más para decir, pero así os obligo a que compréis el libro para saber lo que quería decir. Yo creo que estamos en un momento en el que tendremos que dignificar nuestra época. Esto que suena muy grandilocuente, al final se traduce en dos o tres cosas. Me refiero a quienes hacemos política, porque este es un alegato en favor del ejercicio de la política, pero también es un alegato o es un llamamiento a quienes hacemos política. Es una manera de intentar revolver algo y dignificar nuestro tiempo. Significa no tratar al ciudadano como menor de edad, ser conscientes que hay ciudadanos, no meros administrados, no ovejas de ningún rebaño, que no están necesitados de ningún mesías, sino que están necesitados de representantes que entiendan la talla que merece representar a ciudadanos. Y eso nos obliga también, como decía antes, a actuar de una manera más natural, más suelta, más libre, aunque pertenezcamos a estructuras de partidos políticos, aunque el mundo sea muy complicado y aunque los medios de comunicación nos acechen para ver cuándo nos equivocamos, para meternos el dedo en el ojo y provocar problemas. Tenemos que actuar con libertad, pero, insisto, entender que el ciudadano reclama esa talla, que reclama ese nivel, y tenemos que poner también en valor lo que de bueno tiene la democracia representativa. Ahora que hay quienes defienden que nada sirve, ahora quienes defienden que todo está podrido, ahora quienes hay que intencionadamente o malintencionadamente pretenden decir que nada de lo conseguido o que todo lo conseguido necesita de ser reinventado, yo creo que es un momento también para asumir errores, sí, corregirlos, sí, pero poner en valor también lo que en España se ha conseguido en estos casi 40 años de democracia, que ha sido también gracias a los políticos, porque ahora parece que se olvida, ha sido gracias a una sociedad, pero ha sido gracias a políticos que representaban a ciudadanos, ha sido gracias también a partidos políticos, y eso no podemos, es injusto, es profundamente injusto, y yo creo que sería perjudicial si permitimos que se instaure en la sociedad, en la opinión pública, la imagen de que los partidos políticos no sirven, que las instituciones no sirven y que todo está podrido. Por eso yo acabo el libro con una frase, con la misma con la que voy a acabar esta breve intervención, diciendo que estamos a tiempo. Desde luego, aquí quienes hacemos política, y esto puede parecer un final tipo mitinero, pero lo voy a hacer porque lo digo honestamente y porque creo profundamente en esto, quizás con cierta bisoñez para algunos, pero lo creo profundamente. Quienes hacemos política en el País Vasco, bajo unas siglas o en unas siglas, en los que os puedo asegurar que no significa ningún chollo, pero que es un inmenso honor, sabemos que estamos a tiempo y estamos dispuestos a aprovechar el tiempo para recuperar y sobre todo para no permitir que el populismo y quienes quieren arrasar con todo y que quieren hacernos creer que nada sirve, se salga con la suya. Por eso estamos a tiempo y yo os invito a que leáis el libro y que podáis hacer una crítica constructiva y sobre todo cruda y muy mordaz. Muchas gracias. Bueno, pues hemos estado en la presentación del nuevo libro de Borja, siempre digo nuevo porque imagino que habrá más, Sin complejos.
unas preguntitas que a mí se me antojan. Esta es una apuesta arriesgada, una apuesta además muy valiente. ¿Crees que van a seguir tus pasos más políticos a la hora de denunciar esas corrupciones que tú nos has hablado? Bueno, yo creo que la política se está transformando y creo que poco a poco quienes hacemos política estamos entendiendo que ya no caben respuestas viejas o las respuestas de antes a problemas como los de la corrupción, que tenemos que innovar, que tenemos que ser contundentes, no solo porque la gente no lo reclame, sino porque el propio ejercicio de la política necesita y reclama de respuestas contundentes ante la corrupción, pero también de respuestas ágiles y rápidas ante problemas diversos, pero también ante problemas de la corrupción. Por ejemplo, yo creo que sería fantástico y va a suceder en no demasiado tiempo que seamos los propios partidos políticos los que detectemos a un corrupto de nuestro propio partido y lo denunciemos sin esperar a la policía, sin esperar a un fiscal o a un medio de comunicación. De esa manera seremos capaces de ir recuperando la confianza de los ciudadanos y la convicción de que nos tomamos muy en serio el ejercicio de la política. Y luego, en cuanto a tu crítica, ¿ha sido todo lo contundente o hay algo que has dicho, voy a ser un poco más light? Bueno, para eso tendréis que leer el libro y comprobarlo, pero en esta vida todo el mundo se guarda cosas, no sé si para un segundo libro, pero todo el mundo cuenta. No, yo he contado lo que opino, sin ganas de meter el dedo en el ojo a nadie, sino que mi pretensión ha sido la de compartir una reflexión. Es verdad que cuento las cosas, algunas de una manera más cruda, otras de una manera más suave, pero no me he dejado nada. Yo creo que hay que predicar con el ejemplo y compartir tus reflexiones y tus opiniones de la manera más honesta posible, que es lo que yo siempre intento hacer. Y luego nos has marcado como referente a Gregorio Ordóñez. ¿Hay algún referente más para Borja Semper como político? Bueno, yo nunca he sido muy groupie, nunca he sido muy de tener grandes referencias. Gregorio Ordóñez fue ha sido para mí la principal referencia porque además tuve el inmenso honor de conocerle. Pero quizás en la política nacional, pensando en el pasado, ya no de políticos en activo, quizás Adolfo Suárez, por la talla, por la visión que tuvo, por cómo fue capaz de guiar una transición, para mí es también una referencia de ecuanimidad, de criterio y de valentía. Ya por último, sin complejos, ¿te queda alguno todavía o ya te has deshecho de todos? No, siempre quedan complejos que hay que trabajar mucho sobre ellos, de que hay que limarlos y pulirlos, en eso estamos. Pues muchísimas gracias, Borja. A vosotros, muchas gracias.